Buen día. Buenos días. ¿Se ve todo bien? ¿Ve en la pantalla? Bien, ¿se escucha? Comencemos con el ejemplo que quedó por la mitad de la clase pasada. Ah, eh, por, Quiero informarles que la clase se está grabando. Estoy grabando localmente en mi equipo y luego la subo a la red. Ahora estoy grabando por Teams para no tener que bajarla y luego subirla. Simplemente la grabo y luego la subo y eso nos ahorra algo de tiempo. Bien, vamos a comenzar decida con el ejemplo que se quedó por la mitad de la clase pasada, que consistía en calcular el área bajo la curva f de x igual a x cuadrado sobre el intervalo 0,3. La situación es la siguiente. Tenemos esta función sobre la gráfica. Está la gráfica. Queremos encontrar el área de esta región limitada por esta región que estoy rayando. Ah, y hemos mostrado que se puede calcular el área de una región de ese tipo mediante eh, dos sumas distintas, dos tipos de sumas. Si usamos sumas inferiores, debemos sumar de uno hasta n, da una partición P, consistente de puntos x sub 0 hasta x sub n, x sub 0, x sub 1, x sub 2, hasta x sub n. Tengo que sumar estas regulares, partición regular. F de m sub i o delta x. M sub i
Es el punto donde la función alcanza su mínimo en el iésimo intervalo de la partición, es decir, f de m sub i es el mínimo de la función en el intervalo x sub i menos 1 xi. M sub i es un punto perteneciente al intervalo x sub i menos 1 x sub i, al que f de m i es el mínimo de f en ese intervalo. Esta es una suma inferior en principio, como la función f es creciente para todo x mayor que 0, esta función alcanza el mínimo en ese subintervalo en el extremo izquierdo. Entonces, m sub i es x sub i menos 1. Como hemos visto en la clase pasada, si tengo un x sub k en una partición regular, ese punto es dentro del intervalo, si el intervalo es AB, A más K por delta X. En este caso, A igual a 0. Entonces, X sub I menos 1 es I menos 1 delta X, siendo delta X, dado que esta es una partición regular, igual a la longitud del intervalo dividida para n. La longitud es 3, ya que el intervalo es 0, 3. Así que delta X es 3 sobre n. Y la suma inferior correspondiente a esta partición es la suma de 1 hasta n de f de x sub i menos 1 por delta x. Esto es la suma de 1 hasta n de la función es x al cuadrado. Entonces aquí tenemos i menos 1 por 3 sobre n, todo elevado al cuadrado, por 3 sobre n, que es delta x. Entonces, delta x no depende de i, lo puedo sacar de la suma, de la cual sale elevado al cubo. Es la suma de 1 hasta n de i menos 1 al cuadrado multiplicado por 3 sobre n al cubo. Si expandimos el binomio, queda 3 sobre n al cubo por la suma, de poner el corchete, por la suma de 1 hasta n de i cuadrado menos 2i más 1. Y ahora tenemos una suma cuyos términos son sumas de 3 elementos. Así que esa suma, usando la linealidad, la separamos en 3. Cada una de estas sumas tiene una fórmula. Y vamos a escribir un poquito más acá. Tengo 3n al cubo por la suma de 1 hasta n de los i cuadrados. Eso es n por n más 1 por 2n más 1 dividido para 6. A eso le debo restar 2 por la suma de 1 hasta n de i, es decir, 2 por n
por n más 1 medios. Y a eso le debo sumar la suma de 1 hasta n de 1, que es simplemente n. Hay un error, por cierto, en la clase anterior, que también está en la clase de la subida a aula virtual. Déjenme mostrarles dónde. ¿Cuánto se me tengo que dar? Sumatoria. Ah, aquí. Eh, no, perdón. Ya con ustedes había corregido eso. Y les había comentado del documento que está en aula virtual, quiero decir, hay que enviarlo eventualmente. Eh, una vez que simplificamos todo lo que está entre corchetes, esto queda así. Nueve sobre 2 por n cubo por 2 por n cubo menos 3n cuadrado más n. Y esta es la suma inferior. Luego la suma superior. Suma superior. En este caso, dada la partición P, misma partición P, en n subintervalos del intervalo 0,3, esto es la suma de 1 hasta n de f en m sub i mayúscula por delta x. Ahora, este m sub i es el punto del intervalo x sub i menos 1 x sub i, donde f alcanza su máximo. Máximo dentro del intervalo, ¿se entiende? Y al ser f una función creciente, en 0,3, mi mayúscula es el extremo derecho del intervalo, es decir, x sub i. De manera que suma superior es la suma de f de m sub i o x sub i por delta x, con i entre 1 y n. Es decir, tenemos la suma entre 1 y n de la función f evaluada en i por delta x. Y esto es i por delta x al cuadrado por delta x. Desde luego, delta x puede salir de la suma como delta x cubo y me queda delta x cubo por la suma de 1 a n de i cuadrado. Un poco más directo que hacerlo por sumas inferiores. Así que esto es 3 sobre n al cubo por
La suma de 1 hasta n de i cuadrado está dada, ya sabemos, por la fórmula n por n más 1 por 2n más 1 dividido para 6. El resultado acá, una vez que simplificamos esta expresión que tenemos entre corchetes, es 9 sobre 2n cubo que multiplica a 2n cubo más 3n cuadrado más n. Es decir, de esta forma. Vamos a simplificar un poco más. La suma inferior es 9 menos 27 sobre 2n. 9 sobre 2n cuadrado. La suma superior y suma superior es 9 más 27 sobre 2n. 9 sobre 2n cuadrado. Entonces, observen que habíamos dicho que el área es el límite cuando n tiende a infinito de estas sumas. En este caso, podemos observar cómo al hacer tender n infinito, el resultado que obtenemos para el área es por supuesto el mismo. Sea usando la suma inferior o la suma superior, el área que obtenemos es 9. Pregunta. ¿Con qué valor, perdón? Con ninguno. Lo que estamos haciendo es hacer tender n infinito. Cuando n tiende a infinito, todos los términos que tienen a n en el denominador tienden a cero. ¿Verdad? Bien, vamos a pasar ahora a hablar un concepto importante para la definición de la integral, que es el concepto de suma de Riemann. Las sumas de Riemann se conocen así eh, debido a la persona que creó el concepto, formalizó de manera satisfactoria por primera vez el concepto de integral, que es, o fue, mejor dicho, el matemático alemán Georg Friedrich Bernhard Riemann.
nuestro pana Jorge. A ver, este fue un matemático alemán y vivió en el siglo XIX, entre 1826 y 1866. Ahora, la integral no es una de no es su mayor contribución. Su mayor contribución quizás sea la geometría riemanniana, un tipo de geometría no euclidia. En realidad surgen varios tipos de geometría no euclidia cuando se niega el quinto postulado de Euclides que dice que si uno tiene una recta, tiene un punto externo a esa recta, por esa recta solo pasa una paralela a la recta que uno tiene originalmente. Si uno niega ese postulado, aparecen varios tipos de geometría, entre otros la geometría esférica, que es la geometría riemanniana. Eh, Además, Riemann fue alumno temporal, por supuesto, de nada más y nada menos que de Carl Friedrich Gauss. Entonces fue un tipo realmente importante. Y una de las cosas que hizo fue definir la integral. Y la integral que definió Riemann se llama, por supuesto, integral de Riemann. Hay varios tipos de integral. De los cuales concretamente ahora recuerdo cuatro. Está la integral de Riemann, está la integral de Riemann-Stieltjes, está eh, la integral de Lebesgue, por supuesto, matemático francés, está la integral de Daniel y Stone. Eh, el asunto, las diferencias entre ellas en este momento no son importantes porque no podemos hablar de ellas porque está muy fuera del alcance de esta clase, pero, por ejemplo, usando la integral de Lebesgue, que es definida en el siglo XX, uno puede integrar funciones que no puede integrar usando la integral de Riemann. Sin embargo, la integral de Riemann provee una forma de integrar un conjunto razonablemente grande de funciones, es decir, todas las funciones que nos interesa en este curso, eh, en la mayoría, en la gran mayoría, salvo algún que otro ejemplo, son funciones integrables según la definición de Riemann. La definición de Riemann se basa, como decía, allá va, aquí escribí integral y lo que quería escribir era suma, en la suma de Riemann. Suma de Riemann. Dada una partición P, digamos, dada una partición de un intervalo AB, la partición P que no importa si es regular o no, la partición cualquiera del intervalo AB, dados además puntos C sub I, cada uno de los intervalos x sub i menos 1 x sigue esta partición, y una función f definida sobre el intervalo AB, lo cual quiere decir que este intervalo está dentro del dominio de f. La suma desde i igual 1 hasta n de f de ci por delta ix es la distancia entre x sub i y x sub i menos 1 para cada i.
Es una suma de Riemann. Suma de Riemann. F, digamos, para la partición P. Así que, por ejemplo, las sumas inferiores que hemos considerado y las sumas superiores que hemos considerado son sumas de Riemann también. Lo que hacemos acá es generalizar el concepto. En lugar de tomar el punto donde la función toma el mínimo o el máximo, cosa que ni siquiera sabemos si existe en cada subintervalo, porque como ven, no estamos pidiendo que f sea continua, simplemente estamos pidiendo que f esté definida sobre el intervalo donde estamos, sobre el intervalo que estamos considerando. No tiene ni siquiera por qué ser continuo. Em, entonces decía que lo que estamos haciendo es tomar la imagen de f en cada subintervalo sobre algún punto arbitrario, un punto, digamos, que nos convenga. Entonces, este tipo de sumas se llaman sumas de Riemann. Y vamos a ver algún ejemplo de suma de Riemann, aparte de los que ya hemos visto. Primero vamos a calcular la suma de Riemann de la función f dada por f de x dada como x cubo menos 1 para eh, una partición regular del intervalo 0,4 en 10 subintervalos. A ver, y como se vamos a tomar a los valores mínimos de la función f en cada subintervalo. Tomando cada c sub i como el punto de este intervalo, donde f alcanza el mínimo. Esto ya lo hemos hecho. Y, eh, digamos, ya lo hemos hecho porque hemos calculado pues, la suma inferior de esta función esencialmente sobre el intervalo 0,4 y una partición en 10 subintervalos, es decir, lo hemos hecho en general. Dado que P es regular, esto llega hasta 10 puntos. Tenemos que delta X es la longitud del intervalo dividida para el número de bloques de la partición, el número de subintervalos de la partición.
En el enunciado nos están diciendo que el número de subintervalos es 10. Entonces, delta X es 4 sobre 10. 4 porque es la longitud del intervalo, 4 menos 0. Es decir, delta X es 2 quintos. Y la función f de x igual a x cubo más 1 es creciente para todo x. Es calcular la derivada es 3x cuadrado. Siempre es positiva, por lo tanto esta función es creciente en toda la recta. Así que el CJ, el punto donde la función f alcanza el mínimo, tiene que ser el punto x sub i menos 1. Perdón, el c sub i. C sub j tendría que poner x sub j menos 1 también. Estoy usando c sub i. Es x sub i menos 1. Y x sub i menos 1, como hemos visto, es i menos 1 por delta x, es decir, i menos 1 por 2 quintos. Así, la suma de Riemann que queremos calcular la suma de Riemann es la suma de 1 hasta 10 de f de i menos 1 por 2 quintos por delta x, que es 2 quintos. Entonces esto es la suma de i igual 1 hasta 10 de f, no, entonces este f es x al cubo menos 1. Entonces acá tenemos i menos 1 por 2 quintos, todo esto al cubo menos 1, multiplicando a 2 quintos. Así que esto es la suma de 1 hasta 10. Este 2 quintos lo multiplicamos por lo que tenemos dentro del paréntesis, nos queda i menos 1 al cubo por 2 quintos a la 4 menos 2 quintos. Y esto finalmente lo podemos separar como dos sumas. Tenemos la suma de i menos 1 cubo por 2 quintos a la 4, que sale 2 quintos a la 4. 2 quintos a la 4 acá, por la suma de 1 hasta 10 de i menos 1 cubo menos 2 quintos por la suma de 1 hasta 10 de 1. Es decir, esta segunda suma es 2 quintos por 10, es decir, 4. Por aquí tengo 16 sobre 625 por la suma de 1 hasta 10 de i menos 1 al cubo menos 4. Ustedes desarrollan este i menos 1 al cubo, utilizan la fórmula con n igual a 10 y obtienen la suma. Esto ya lo pueden terminar por su cuenta. Otro ejemplo, segundo ejemplo de suma de Riemann, que es un tipo de suma de Riemann que vamos a hacer sobre una partición no regular y tomando
puntos que no son necesariamente ni el mínimo, ni en el punto donde se alcanza el mínimo, ni el punto donde se alcanza el máximo, sino que vamos a hacer una suma de Riemann más eh, arbitraria. Calculemos la suma de Riemann de la función f de x dada por x cuadrado más x sobre esta partición. Partición que tiene los puntos 0, 2, 3, 7 medios y 4. Es decir, esta partición está dada sobre el intervalo 0, 4. Como pueden ver, tiene 5 puntos. Entonces, divide esto en 4 pedazos, 4 subintervalos. En cada subintervalo tomamos un punto C sub I. C sub 1 es un punto en el intervalo 0,2, perdón, que va a ser un medio. C sub 2 es un punto en el intervalo 2, 3 y lo vamos a tomar como 2,5, es decir, 5 medios. C sub 3 es un punto del intervalo, en el tercer intervalo, perdón, el intervalo 3, 7 medios va a ser, vamos a tomar como 3, es decir, el extremo izquierdo del intervalo. Y el punto C sub 4, que pertenece al intervalo 7 medios 4, vamos a tomar como 3,8. 3,8 es 38 décimos, es decir, 19 quintos. Perdón. Así que la suma que queremos calcular es la siguiente. La suma de Riemann, en este caso, es la suma de I igual 1 hasta 4 de f en ci por delta y x. Acá cada subintervalo tiene una longitud distinta. Esta partición no es una partición regular como las que hemos considerado en otras sumas de Riemann que hemos calculado hasta ahora. Esto es, para 1 es f en c sub 1, es decir, f de un medio, por la longitud del intervalo c sub 1, que es el intervalo que va de 0 a 2. Entonces, un medio por 2. Después tenemos f de c sub 2, es decir, f de 5 medios, por la longitud del segundo intervalo. El segundo intervalo va de 2 a 3, en longitud 1. Después tenemos f de c sub 3, que es 3, por la longitud del intervalo número 3, que es el que va de 3 a 7 medios. Este intervalo tiene longitud 1 medio. Finalmente, debemos evaluar f de c sub 4, es decir, f de 19 quintos, por la longitud del intervalo número 4, que va de 7 medios a 4. La longitud de ese intervalo es 1 medio. ¿Sí? Fíjense, x1, x0, perdón, 0, x1 es 2, x2 es 3, x3 3,5 o 7 medios,
y x4 es 4. Entonces, delta 1 es 2, delta 2 es 1, delta 3 es un medio y delta 4 también es un medio. Entonces, la suma es un medio al cuadrado más un medio, esto multiplicado por 2, más, vamos a poner colchete, 5 medios al cuadrado, más 5 medios, multiplicado, como ya vimos, por 1, más 3 al cuadrado, más 3, multiplicado esto por un medio, más 19 quintos al cuadrado, más 19 quintos, multiplicado todo por un medio. Y ya ustedes pueden calcular cuánto da exactamente esa suma. Pero esa es la suma de Riemann bajo estas condiciones que nos plantea el ejemplo. Y cómo usamos la integral de Riemann, la suma de Riemann para definir la integral de Riemann, debemos verlo usando cierto límite. Supongamos que para definir la integral, supongamos que f es una función que va de r en r, definida en el intervalo AB. Es decir, el intervalo B está contenido en el dominio de f. Y supongamos que L es un número real. Esta igualdad, límite de n seno de límite cuando la norma de P tiende a cero de la suma de 1 hasta n f de 6 delta i x. Es simplemente una expresión. Límite cuando norma de P tiende a cero sobre las sumas de Riemann, es decir, de f, es igual a n. Este límite, esta igualdad significa que para todo epsilon mayor que cero existe delta mayor que cero, tal que existe, tal que para toda partición de el intervalo AB
con eh, la norma de P menor que delta y una escogencia cualquiera, digamos arbitraria, de C1, C2 hasta Cn. Tenemos que la diferencia entre la suma de Riemann sobre esa partición con eso C sub i y este L es menor que epsilon. Es decir, que puedo conseguir, dado cualquier epsilon mayor que cero, una suma de Riemann sobre una partición cuya norma sea una suma de Riemann. No puedo conseguir que para toda suma de Riemann sobre toda partición cuya norma sea lo suficientemente pequeña, esa suma de Riemann va a estar tan cerca de L como yo quiera. ¿Sí? Que dado epsilon, puedo siempre hallar un delta tal que si agarro una partición cualquiera, tenga norma menor que delta, y tomo los 6 como yo quiera, la suma de Riemann con esos 6 sobre esa partición va a estar a distancia menor que epsilon de L. Eh, la definición de integral de Riemann justamente que la integral es de una función f es ese límite en caso de que exista. Y f es una función definida sobre el intervalo cerrado AB. La integral eh, integral de Riemann, integral definida de f sobre AB. Sobreentiende que es la definición de Riemann de la integral. Está definida como el límite cuando norma de P tiende a cero de la suma n de FCI por delta IX. En caso, por supuesto, de que este límite exista. Siempre que exista este límite. Y se denota como esto. Tenemos el símbolo de la integral que ya conocíamos. Una función y un diferencial. Y algo nuevo. Esto nuevo que hay son dos números reales, los extremos del intervalo b que aparecen en la parte de abajo del símbolo de integral y en la parte de arriba del símbolo de integral. Vamos a dibujar aquí
Tenemos a A y a B. Este símbolo es el símbolo de integral, que ya lo conocemos. La función aquí dentro es el integrando. Estos dos números se les llama límites de integración. Y aquí el diferencial nos da la variable de integración. Variable de integración. Si se dan cuenta, el símbolo que estamos usando para la integral definida es exactamente el mismo símbolo que usamos para la integral indefinida. Lo único que estamos añadiendo en el caso de la integral definida son dos números, límites de integración. Ustedes se pueden preguntar cuál es la relación entre este concepto de integral definida, que es un número, y el concepto de integral indefinida, que es una familia de funciones. Parecen dos conceptos que estuvieran desconectados. Sin embargo, estamos usando prácticamente la misma notación. Ustedes pensarán, estamos usando el mismo nombre, de hecho. Ustedes pensarán que alguna conexión hay. En efecto, la conexión entre la integral definida y la integral indefinida de una función la vamos a ver cuando en la clase próxima veamos el teorema fundamental del cálculo. Con el teorema fundamental del cálculo veremos que para calcular la integral definida de una función, por supuesto si existe sobre un intervalo, lo que hay que hacer es calcular su integral indefinida y luego evaluar en los extremos y luego restar. Así que para calcular integrales definidas, en la mayoría de los casos, basta con saber calcular la integral indefinida. Si la integral definida de una función sobre el intervalo b existe, si el límite que define la integral existe, en esta notación representa un límite. Se dice que f es integrable, debería ponerlo presentado, integrable en el intervalo cerrado AB. Así que, como les decía, la conexión entre ambos tipos de integral la vamos a ver en la clase próxima. Bueno, son las 7:59. Hagamos un receso de unos 5 minutos y al terminar este receso veremos las propiedades de la integral definida y haremos algunas prácticas. Ya continuamos. Bien, continuando, eh, habíamos dado la definición de la integral de Riemann basada en límites de sumas de Riemann. Y a primera vista, esta definición en realidad se ve bastante complicada. Calcular este límite nos parece una tarea sencilla. Uno diría, bueno, ¿cómo voy a saber si una función es integrable o no? En realidad hay un criterio muy simple para determinar si una función es integrable sobre un intervalo o no lo es. Y ese criterio es el siguiente. Tenemos que, si una función es continua sobre un intervalo AB,
entonces es integrable en el intervalo AB. Como ven, es un criterio muy simple. Si uno tiene una función continua sobre un intervalo, ella es integrable en ese intervalo. Nosotros sabemos reconocer muy fácilmente cuando una función es continua. Y además sabemos que funciones continuas forman una clase que es cerrada bajo la suma, el producto y un montón de cosas. Es una clase de funciones bastante grande que conocemos bien, en la que caen prácticamente todas las funciones que nos interesan. Em, de hecho, una gran suposición que se suele hacer sobre muchos fenómenos físicos es que las funciones que son funciones continuas. Pero además, fíjense que el teorema de integrabilidad nos permite extender las funciones integrables a un conjunto un poco más amplio que las funciones continuas, porque nosotros podemos entonces argumentar que si una función f es continua, esto no forma parte del teorema de integrabilidad, sino que es una observación posterior a este. Si f es una función continua a trozos, en el intervalo cerrado AB, y lo es de tal manera que el conjunto de puntos donde ella es discontinua en ese intervalo es finito. Eso lo podemos expresar también de esta forma. De forma que el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda, f de x, que existen límites cuando x tiende a x0 por la izquierda y los límites cuando x tiende a x0 por la derecha, la función f de x para todo punto. Voy a usar x sub 0 aquí no fue lo mejor, pero bueno. Para todo punto x sub 0 donde f sea discontinua. Es decir, tenemos una función continua a trozos en AB, donde todas las discontinuidades, si las hay, son funciones, son discontinuidades de salto. Estamos diciendo con esto. Si eso ocurre, ¿no? Aquí igual tengo que añadir, no. Si eso ocurre, entonces, a ver, tengo la función característica de los números racionales. 0, este es un ejemplo de función integrable, de función no integrable, perdón, no está en el manual, por ejemplo, pero es un asunto interesante, es un asunto interesante. Bueno, decía que si tenemos una función continua a trozos de esta forma, donde hay finitas discontinuidades y todas son de salto, y hay un conjunto finito de discontinuidades, entonces f es integrable. ¿Por qué? Entonces ese intervalo lo puedo dividir en pequeños subintervalos donde la función es continua y el teorema de integrabilidad me dice que la función en cada uno de esos pequeños intervalos es integrable. Y como veremos, eso significa que la función en el intervalo grande también lo es. Pero
por simplicidad, en la mayoría de los casos simplemente nos bastará chequear que una función sea continua sobre un intervalo para mirar que en efecto es integrable en ese intervalo. Y esto nos da una herramienta, digamos, para calcular integrales por definición. En general, si f es una función continua, a ver, me había perdido la punta del lápiz otra vez. Si f es continua en un intervalo AB, entonces su integral sobre ese intervalo la podemos calcular como el límite cuando n tiende a infinito de nuestras buenas amigas las sumas inferior y superior. Vimos que estas sumas son sumas de Riemann. Además están dadas sobre particiones regulares. Y además, algo em, iba a decir, por un momento perdí el hilo de lo que decía. Eh, estas sumas inferior y superior, como vimos, son sumas de Riemann. Son particiones, son sumas sobre particiones regulares. Y entonces fíjense que el delta X en estas sumas es la longitud del intervalo, es decir, B menos A, sobre el número de bloques o el número de subintervalos en el que se divide el intervalo AB. Sn inferior y Sn superior son sumas de Riemann sobre particiones regulares. Entonces, el delta X en cada caso, suponemos que se particiona el intervalo en n subintervalos, es B menos A sobre n. Entonces, está claro que este delta X, que es la norma de la partición, tiende a cero y solo si n tiende a infinito. Por eso tomamos el n tendiente a infinito en la suma superior y en la suma inferior. Luego veremos cuál es la relación entre integrales y áreas. Pero de momento, esta solamente existe, si se dan cuenta de la igualdad que tenemos acá. Eh, de momento podemos decir que el área bajo la curva entre A y B de una función f no negativa sobre ese intervalo es justamente su integral. Ahora, esto nos da una manera práctica de calcular por definición la integral de una función. Podemos, por ejemplo, ejemplos, calcular la integral definida de x al cuadrado entre 0 y, 0 y 2. Y la integral de 0 a 2 también de x a la 4 usando la definición. No tenemos en principio, por ahora, otra manera para calcular estas integrales. Así que
En primer lugar, calculemos la integral de x al cuadrado. Como acabamos de ver, fíjense, x cuadrado es continua en todos los reales, en particular sobre el intervalo 0,2, de manera que la integral de 0 a 2 de x cuadrado es la suma, es el límite de la suma inferior, pero también es el límite de la suma superior. Lo vamos a tomar porque es más simple, hace más simples los cálculos. El límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores de x cuadrado. De las sumas superiores ya las hemos usado con esta función, solo que en otro intervalo, porque lo habíamos usado en el intervalo 0,3, si recuerdan. El límite, cuando n tiende a infinito, de la suma de i igual 1 hasta n de f de m mayúscula i por delta x. Recuerden que estamos tomando esta suma sobre particiones regulares. Dado que esta función es creciente en el intervalo donde estamos trabajando, esta es la suma de 1 hasta n de f de x sub i, considerando estos intervalos como intervalos de la partición x sub i menos 1 x sub i por delta x. Y ya hemos visto que en el caso de una partición regular, x sub i es delta x por i. Así que esto es la suma de 1 hasta n de i cuadrado por delta x cubo. Esta cuenta ya la sacamos anteriormente. Así que esto es el límite cuando n tiende a infinito de delta x al cubo por la suma de i cuadrado de i igual a 1 hasta n. Delta x es la longitud del intervalo sobre n. La longitud del intervalo es 2. Así que este es el límite cuando n tiende a infinito de 8 sobre n cubo por n más 1 por 2n más 1 dividido para 6. Yo tengo 8 sextos, que son 4 tercios. Límite cuando n tiende a infinito. Tengo 4 sobre 3n cubo. Por acá ya sabemos que tenemos 2n cubo más 3n cuadrado más n, porque también hemos calculado esto varias veces. Y entonces mi integral es el límite cuando n tiende a infinito de 8 tercios. 8 tercios. 8 tercios. Más 4 por 3, 12. Ah, no, este 3 con este 3 se cancela. Queda 4 por n cuadrado sobre n cubo, eso es 4 sobre n. Más 4 por n sobre 3n cubo es 4 sobre 3n cuadrado. Por supuesto, todos los términos donde aparece n en el denominador van a tender a 0 cuando n tiende a infinito. Y esta integral es 8 tercios. Calculada por definición. Vamos a cerrarlo aquí. Un cuadrado. Un rectángulo. Ahora calculemos la integral de x a la 4. De nuevo, por definición. Tengo la integral de 0,2 de x a la 4. De nuevo vamos a escoger las sumas superiores por comodidad. Límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores Sn. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito
de la suma de 1 hasta n de f y en mayúscula sub i por delta x, que es el límite cuando n tiende a infinito, de i igual 1 hasta n de f en xy por delta x, porque f es creciente también, creciente el intervalo 0,2, es x a la 4. Su derivada es 4x cubo, para valores positivos de x es positiva. Tengo delta x. Delta x es la longitud del intervalo, esto es la suma de 1 hasta n, de i delta x a la 4 por delta x. X sub i es delta x. Es i por delta x. Aquí x sub i es i por delta x, cosa que ya hemos visto varias veces. 4 puede parecer un menos 1. Arreglarlo. Y lo que tenemos es, esto es el límite, cuando n tiende a infinito, de delta x a la 5, es decir, la longitud del intervalo entre n a la 5 por la suma de i a la 4 de i igual 1 hasta n. Entonces, aplicando la fórmula para la suma de las potencias cuartas, simplificando y haciendo un montón de cuentas, quiero obviar por el momento y ustedes me permitirán, pero en realidad no son tan importantes, ustedes lo pueden hacer por su cuenta. Son cuentas sencillas. Acá nos queda que este producto es 32 quintos más 32 sobre 5n más 224 sobre 25n cuadrado más 64 sobre 5n cubo más 64 sobre 15n a la 4 más 64 sobre 15n a la 4. Por supuesto, cuando ustedes toman el límite, cuando n tiende a infinito, todos los términos donde aparece n en el denominador tienden a cero. Así que esto es 32 quintos. Este es nuestro resultado. También calculado por definición. Por supuesto, se darán cuenta de que calcular integrales por definición pues puede ser una tarea agotadora, no que sea difícil, sino que puede ser una tarea tediosa, larga y ciertamente ardua. No solo tenemos el teorema fundamental del cálculo que veremos luego para calcular integrales definidas, sino que además hay varias propiedades que pueden facilitar estos cálculos. La primera, vamos a verla, un teorema que nos dice que la integral definida es una función, un operador lineal. Es decir, yo tengo dos funciones f y g. ¿Vean? Sean f y g dos funciones integrables en AB y sea K
una constante. Entonces tenemos dos cosas. La primera, que si las dos funciones son integrables, entonces su suma lo es. Integral entre a y b de f de x más, y también, si queremos restar, pero eso es secundario porque la resta de f menos g es f más g multiplicado por menos 1, en realidad. La integral de la suma o de la resta es la suma de las integrales. Ustedes saben lo que significa este símbolo. Significa que si estoy sumando f y g, entonces sumo las integrales, y si las estoy restando, entonces resto las integrales. Y por otra parte, si yo tengo la integral entre a y b de k por f, donde k es constante y f es integrable, esta k puede salir de la integral. Así que la integral definida satisface la propiedad de linealidad, igual que lo hace eh, la derivada, igual que lo hacen los límites, igual que la integral indefinida. Y no es ninguna sorpresa porque, dado que la integral definida se basa en límites, en particiones, pues hereda estas propiedades de, de los límites, ya que la integral definida es un límite. Y otro teorema sobre integrales definidas, el que nos dice cuánto vale la integral de una constante. Si k es una constante, por supuesto real, entonces la integral de k entre a y b, primero la función f constantemente igual a k es integrable. La integral de k entre a y b es k por la longitud del intervalo AB, es decir, k por b menos a. Fíjense, combinando estas dos cosas, junto con el ejemplo que vimos hace unos minutos, podemos calcular la integral entre a y b de x a la 4 menos 2x más, digamos, 3. Esta integral, por linealidad, es la integral de a hasta b de x a la 4 igual de x, menos 2 por la integral de a hasta b de x, aquí me falta un cuadrado, de x al cuadrado, más la integral de a hasta b de 3. Entonces, por linealidad, la integral de x a la 4 y la integral de x cuadrado las hemos calculado un poco más arriba. Recuerden que la integral de x a la 4 es 32 quintos. Entonces, esto es entre a y b, no, perdón, de 0 a 2, no es tan abstracto el asunto. Así que a veces pues, no se deja llevar por la emoción. Yo tengo la integral de 0 a 2 de esta función. Entonces, la integral de 0 a 2 de x a la 4 ya la calculamos, es 32 quintos. También calculamos la integral de 0 a 2 de x al cuadrado, es 8 tercios. Esto es menos 2 por esa integral, 8 tercios. Más el teorema que acabamos de ver nos dice que la integral de 3, que es una constante,
es la constante por la longitud del intervalo donde se está integrando. Entonces esto es 3 por 2. Y esta es la integral. 32 quintos menos 16 tercios más 6. Y bueno, ustedes pueden hacer esa suma. Lo importante acá es que la linealidad nos permite calcular esta integral sabiendo calcular la integral de cada uno de los términos que constituyen esa suma. Bien, eh, por otro lado, tenemos otra propiedad importante de la integral definida, pero esto lo vamos a dar como una definición. Pero si f es integrable en el intervalo AB, definimos la integral de B hasta A de f de x. Fíjense que nosotros hemos definido la integral sobre intervalos cerrados, pero BA no es un intervalo, porque B es menor que A. Si AB es un intervalo, BA no es un intervalo. Vamos a definir la integral de B hasta A de la función f como menos la integral de A hasta B de f de x. En general, yo puedo intercambiar los límites de integración si cambio el signo de la integral. Y luego tenemos que si f está definida en A, la integral de A hasta A de f de x, pues es igual a 0. Este intervalo está perfectamente bien definido, ¿no? Un intervalo legítimo porque el intervalo cerrado AA es el punto A exclusivamente. Entonces, esto es de hecho una consecuencia de que cualquier partición sobre ese intervalo pues, solamente contiene un subintervalo, que es el intervalo AA. No hay más que escoger ahí. Y la longitud de ese intervalo es 0. Por eso podemos definir la integral entre A y A de cualquier función f que esté definida en A como 0. Y estas definiciones, especialmente la primera, es importante para poder dar la siguiente propiedad. La vamos a llamar propiedad aditiva de intervalos. Dice que si f es integrable en un intervalo cerrado, que tiene puntos A, B y C. Entonces, la integral de A B de la función f es igual a la integral de A hasta C de la función f más la integral de C hasta B de la función f. Y no importa en qué orden relativo estén A, B y C, puede ser la posición relativa.
de A, B y C. C podría ser mayor que B, por ejemplo, pero como tenemos la definición anterior, sabemos cómo manejar ese caso. Puede hacer un dibujo. Digamos, está A, aquí está B y aquí está C. Por ejemplo, digamos que aquí hay una función que va desde A hasta C. Está definida sobre el intervalo AC. Acá tengo dos intervalos. Tengo el intervalo que va de A hasta B y el intervalo que va de B hasta C. ¿Qué es lo que está diciendo el teorema? Que la integral de A hasta B es la integral de A hasta C más la integral de B a C. Fíjense, la integral de A hasta B. Si miramos esto en términos de áreas, parece razonable suponer o decir que el área bajo la curva entre A y C la puedo hallar dividiéndola como el área bajo la curva entre A y B y el área bajo la curva entre B y C. Ahora, entre A y B, evidentemente yo puedo calcular el área completa entre A y C y restarle el área entre B y C, que es justamente lo que están haciendo estas integrales. Tengo la integral de A hasta C, que para funciones no negativas ya sabemos que nos da el área, pero la integral de C hasta B, como B es menor que C, es menos la integral de B hasta C. Esto por la definición anterior. Piensa que en realidad no importa si C está en el medio de A y B o si está fuera del intervalo AB o si B es menor que A, nada de eso importa. Este teorema que he nombrado como propiedad aditiva de intervalos siempre vale. Además es un teorema importantísimo y de eso nos daremos cuenta, entre otras cosas, con el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo tiene dos versiones, digamos. Y veremos que en la primera el uso de esta propiedad es realmente muy importante. Un ejemplo de cómo usar la propiedad aditiva de intervalos, lo podemos ver acá, fíjense. Nosotros hemos calculado el área bajo la curva de la función f de x igual a x cuadrado sobre el intervalo 0, 3. X es una función, x cuadrado es una función que es no negativa en ese intervalo. Por lo tanto, esta área, como acabamos de ver luego, es la integral de 0 a 3 de x cuadrado. Ejemplo.
vimos que la integral de 0 a 3 de x cuadrado, solo que en ese momento no la llamamos integral porque no teníamos la definición, pero el área bajo la curva de la gráfica de una función no negativa en ese intervalo, en la integral. Em, y vimos además que la integral es el límite cuando n tiende a infinito de las sumas inferiores y superiores, que fue justo como calculamos esta área. Entonces, la integral de esta función en este intervalo era, tenía 9 medios, ¿no? Había dado el resultado. Ese es el resultado, pero eh, 9, sí, 9, esta integral es 9. Y también vimos, usando la definición, que la integral de 0 a 2 de esta función era 8 tercios. Todos las calculamos por definición. Fíjense que la integral de 0 a 3 de x cuadrado es la integral de 0 a 2 más la integral de 2 a 3, usando la propiedad aditiva de intervalos. Y de acá, despejando, tenemos que la integral de 2 a 3 de x cuadrado es la integral de 0 a 3 menos la integral de 0 a 2. Es decir, 9 menos 8 tercios. 9 es 27 tercios, si le quito 8 tercios me queda 19 tercios. Ese es un ejemplo de cómo usar la propiedad aditiva de intervalos. Por otro lado, eh, otras propiedades y una muy importante de la integral, todas las propiedades que estamos diciendo son importantes, es que la integral definida preserva desigualdades entre funciones. Yo tengo dos funciones f y g integrables en un intervalo AB, tales que la función f es menor o igual que la función g para todo x en el intervalo, es decir, para todo x mayor o igual que a y menor o igual que b. Si esto ocurre, entonces la integral definida mantiene esta diferencia, mantiene esta desigualdad. Tenemos que la integral entre a y b de f es menor o igual que la integral entre a y b de la función g. Y de acá se desprenden un par de propiedades sumamente importantes, útiles, interesantes, que aparecen en las notas que están subidas a aula virtual, como un par de ejercicios resueltos. Pero en realidad uno pudiera pensar en esas dos propiedades como en sí mismo un par de teoremas. ¿De qué propiedades hablo? De aquí podemos deducir dos cosas. La primera, que si f es continua en el intervalo AB, ¿sí? Y m es el mínimo de f y m es el máximo de f, m mayúscula,
M es el máximo de f, por supuesto, a ambos en AB. Recuerden, si la función f es continua en AB, entonces alcanza un máximo y alcanza un mínimo en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, si esto ocurre, observen que eh, tenemos que para todo x, en este AB, m es menor o igual que f de x, que a su vez es menor o igual que m mayúscula eh, para todo x en AB. Uno puede pensar entonces en m minúscula y en m mayúscula como dos funciones constantes. Y el teorema me dice que la integral entre a y b de m minúscula es menor que la integral entre a y b de f, que a su vez es menor o igual que la integral entre a y b de m mayúscula. Tenemos un teorema que nos dice cuánto vale la integral de una constante. Desde acá concluyo que m, por la longitud del intervalo de integración, es menor o igual que la integral entre a y b de f de x, que a su vez es menor o igual que m mayúscula por la longitud del intervalo. Y de acá entonces tenemos una propiedad que nos permite acotar una integral definida usando el máximo y el mínimo de f sobre el intervalo donde se integra. Fíjense que también permite acotar el valor promedio si uno divide todo para b menos a. Nos está diciendo algo nada sorprendente, que es que el valor promedio de una función cae entre su mínimo y su máximo en algún punto. Otra cosa que podemos deducir de este último teorema es que si uno tiene una función f integrable en un intervalo AB, entonces ocurre lo siguiente. Fíjense, la función f, si uno toma cualquier x en AB, esta f de x es menor o igual que el valor absoluto de f de x y es mayor o igual que menos el valor absoluto de f de x. Esto pasa para cualquier número. En particular pasa para f de x dado cualquier x en el intervalo cerrado AB. Bien, de acá tenemos que la integral de menos el valor absoluto de f de x sobre el intervalo AB, que es menos la integral del valor absoluto, es menor o igual que la integral entre a y b de f de x, que a su vez es menor o igual que la integral entre a y b del valor absoluto de x. Y esto es la definición misma de la integral entre a y b de f de x, el valor absoluto de la integral entre a y b de f de x, es menor o igual que la integral entre a y b del valor absoluto de f de x. Si ustedes piensan en la integral definida como una suma, en realidad es el límite de una suma de infinitos sumandos infinitamente pequeños. Si ustedes piensan en la integral definida como la generalización del concepto de suma, esta última propiedad es la generalización de la desigualdad triangular.
Recuerden que la desigualdad triangular dice que el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos del sumando. Entonces, esto es una generalización de ese concepto. Eh, eh, por eso es muy interesante esta última propiedad. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran hacer. Bueno, como queda algo de tiempo, podemos hacer uno o dos ejemplos más. Piensen, por ejemplo, ya lo tenemos. Un último ejemplo que podemos hacer puede ser, como por hoy, en la guía se pide demostrar el teorema que se refiere a la integral de una constante. Si K es una constante cualquiera y AB es un intervalo cualquiera, la función que es constantemente igual a K es continua. La función f de x constantemente igual a K es continuo. Luego es integrable. Como ya vimos, su integral se puede calcular como el límite cuando n tiende a infinito de f de ci o delta x de igual a 1 a n para particiones regulares. Como la función es constante, ese es el límite cuando n tiende a infinito de igual a 1 hasta n de k por delta x. El k lo podemos sacar de la suma y el delta x también. Lo que pasa es que lo voy a dejar dentro de la suma por una razón muy simple. Recuerden que habíamos dicho que la suma de todos los delta y x daba como resultado la longitud del intervalo que se estaba particionando. Así que este es el límite
donde n tiende a infinito de k por b menos a. Y esto no depende de n, así que esto es k por b menos a. Conclusión, integral sobre cualquier intervalo de una constante es la constante por la longitud del intervalo. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, si no tiene ninguna pregunta, pues es todo por hoy. Eh, Gracias por su atención y que tengan un excelente día. Nos veremos el próximo lunes, el día de la evaluación. Hasta luego.